Hola, buen día. Mi nombre es Jorge Cuesta. El día de hoy les voy a hablar de los temas actividades y pruebas de camino básico. Actividades. Mm, Vamos a hablar acerca de las principales actividades que se deben desarrollar en la etapa de prueba en el marco de desarrollo del software. Tenemos el diseño de plan de pruebas, que consiste en el plan de pruebas de desarrollo de software. Se elabora para ver los objetivos de calidad en un desarrollo de sistemas, encargándose de definir aspectos como por ejemplo los módulos o funcionalidades sujetos de verificación, tipos de prueba, entornos, recursos asignados, entre otros aspectos. Las pruebas de desarrollo de software se clasifican principalmente en pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra, de las cuales se hablará más adelante. El diseño de casos de prueba tiene un único objetivo y es de tener la mayor probabilidad de encontrar el mayor número de errores con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo posible, y pueden aprobarse de una de las siguientes formas: conociendo la función para la que fue diseñado el producto o conociendo el funcionamiento del producto. Prueba. Consiste en realizar el o los tipos de pruebas existentes para después realizar la comparación y evaluación de resultados, y algunas de ellas son pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra. En las pruebas de caja blanca tenemos la prueba de camino básico, la prueba de condición, prueba de flujo de datos y prueba de bucle. Y en las pruebas de caja negra tenemos las pruebas basadas en fallas, pruebas basadas en escenarios, pruebas de arquitectura, cliente-servidor y pruebas de documentación. Comparación y evaluación de resultados. Es fundamental conocer el resultado esperado para determinar si el resultado de la prueba es correcto o no. Documentar todos los tipos de pruebas. Esto permite realizar pruebas de regresión y poder comparar todos los resultados de las diferentes técnicas realizadas para comprobar la efectividad del software. Localización del error o los errores. La depuración o corrección de error se realiza en una dinámica cíclica, como lo muestra la siguiente imagen. El proceso de depuración inicia con la ejecución de un caso de prueba. Se compara el valor real versus el valor esperado y así poder corregir el error. En caso de no encontrarse, se realizan pruebas auxiliares para la corrección del error en forma interactiva. Como podemos observar en esta gráfica, tenemos un caso de prueba, se obtienen unos resultados, se realiza una depuración, tenemos unas causas identificadas y unas causas sospechosas. Tenemos unas causas identificadas, procedemos a realizar las correcciones, posteriormente la prueba de regresión, ¿cierto? Y volvemos a los casos de prueba. En el caso tal de que la depuración tengamos unas causas sospechosas, realizamos unas pruebas adicionales para así volver a realizar los casos de prueba y poder encontrar la solución a los diferentes errores que se vayan obteniendo en estos resultados. Finalmente tenemos las pruebas de camino básico. Las pruebas del camino básico permiten conocer una medida de la complejidad lógica de un diseño procedural y usar esta medida como guía para definir un conjunto básico de rutas de ejecución. Estas garantizan que se ejecute cada instrucción del programa por lo menos una vez durante la prueba. Los componentes de la gráfica de flujo son aristas, que son básicamente los enlaces; los nodos, que son instrucciones procedural; el nodo predicado, que es el nodo del que emanan dos aristas, y, y la región, que es el área donde se limita por aristas y nodos. La complejidad ciclomática se basa en la teoría gráfica y se calcula de tres maneras. Una, que es el número de regiones;
La segunda, que es el número de aristas menos el número de nodos más VG. En este caso haría igual a menos n más 2. Y el número 3, que es el número de nodos predicado más 1. En este caso daría BG es igual a P más 1, como podemos ver en el ejemplo de la gráfica. De este modo, pues, terminaríamos estas dos partecitas. Espero que haya sido claro y hayan entendido un poco más el tema. Muchas gracias. Hola a todos. La siguiente será la presentación de el ejercicio de pruebas en el marco del programa de análisis y diseño de sistemas de información. Voy a iniciar explicando lo que corresponde a las pruebas denominadas como pruebas de caja blanca. Estas pruebas de caja blanca básicamente consisten en el estudio del software desde el punto de vista de su funcionamiento interno. Esto básicamente se refiere al código fuente. Es decir, lo que se busca con estas pruebas es saber cómo el código hace las funciones, cómo el código ejecuta las funciones. Este tipo de pruebas busca principalmente, uno, probar al menos una vez todos los caminos independientes. ¿Sí? Es decir, sabemos que existen muchas rutas por las que el código puede tomar para ejecutar una acción, pero las cajas de pruebas buscan ceñirse a la realidad. Esto quiere decir que aunque uno quisiera probar todas estas rutas, eso es técnicamente imposible y lo que se busca es al menos una vez probar todos estos caminos. También busca probar todas las decisiones lógicas en temas de verdadero y falso. ¿Sí? Esto básicamente con el tema de decisiones, cuando se cumple una sentencia, cuando se cumple una instrucción, ¿sí? Si esta es verdadera o falsa, saber si la toma de la decisión a partir de esa validación es correcta. También busca ejecutar todos los bucles en sus límites de operación. De esto más adelante va a hablar mi compañera Sofía, que le correspondió exponer el tema de pruebas de bucles y pues digamos que a grosso modo lo que busca es establecer que los bucles estén dentro de los rangos establecidos, que se repitan las veces que tienen que repetirse y que lleguen hasta donde la operación le haya establecido el límite. Y también busca ejecutar las estructuras internas de datos para comprobar su validez, ¿sí? Entonces, sabemos que hay unas estructuras internas de información, de datos como tal, y las pruebas de caja blanca buscan que estas estructuras, que estas configuraciones tengan validez, ¿sí? Eso en frente a los casos de uso y en cuanto a las funcionalidades establecidas por el sistema de información. Hay básicamente 4 técnicas para ejecutar pruebas de caja blanca. ¿Sí? Estas son las pruebas de flujo de control, las pruebas de datos, las pruebas de bifurcación y las pruebas de caminos básicos. Aquí es importante recalcar que quizás la más utilizada es la prueba de caminos básicos. ¿Sí? Es como la técnica que más se utiliza a la hora de ejecutar pruebas de caja blanca. Tipos de pruebas de caja blanca. Entonces encontramos respecto a este tipo de pruebas 4 tipos. Entonces está la del camino básico, que fue las que les mencioné ahora último. Están las de bucle, están la de condición y están las pruebas de datos locales, que será en la que me voy a centrar un momento, dado que fue el tipo de prueba que para esta exposición se me asignó, teniendo en cuenta que se hizo una distribución entre mis otros 2 compañeros y esta será entonces la prueba de datos locales que yo pasaré un poco a explicar. ¿Cuáles son los pasos para ejecutar pruebas de caja blanca? Entonces, lo primero, teniendo en cuenta que la prueba de caja blanca se hace a partir de conocer el código fuente, o sea, viendo el código fuente, por eso se llama prueba de caja blanca, porque se puede ver el código fuente. Entonces se parte de ahí, ¿sí? Se parte del diseño y del código fuente. A partir de eso se dibuja un grafo de flujo asociado.
¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que este grafo nos va a permitir, como su palabra lo dice, ver gráficamente cómo es el flujo del código y de las funcionalidades que se vayan a ejecutar durante las pruebas. Ahora, segundo, se calcula la complejidad ciclomática del grafo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver un poco con aprender a leer cuál es la composición de este grafo y cómo cada una de las acciones se van a ir integrando, y esto hasta qué nivel de complejidad se puede llegar en este grafo o lo que es ya el ejercicio ciclomático, ¿sí? O sea, este ciclo, qué tan complejo puede llegar a ser. Tercero, se determina un conjunto básico de caminos independientes. Entonces, como les decía antes, existen muchos caminos independientes en un software, en una aplicación, existen N caminos independientes. Sin embargo, para poder realizar las pruebas es necesario agrupar un conjunto básico, ¿sí? Porque todos no se van a poder probar. Entonces, lo que vamos a establecer es un conjunto básico y sobre esos vamos a realizar las pruebas, ¿ok? Cuarto, se preparan los casos de pruebas que obliguen a la ejecución de cada camino del conjunto básico. Entonces, esta va a integrar el paso anterior. Entonces, vamos a seleccionar unos casos de pruebas de todos los que hayamos podido establecer para que estos vayan concatenados con la ejecución de cada camino, ¿sí? Del conjunto básico. ¿Por qué? Porque pueden haber, de nuevo lo reitero, pueden haber muchos caminos, pero no va a ser posible probarlos todos. Entonces vamos a establecer un conjunto básico, lo más importante, los más fundamentales, y sobre eso vamos a establecer las pruebas de caja blanca como tal. Como les decía al principio, en la diapositiva 3, dentro de las pruebas de caja blanca existe un tipo que son las pruebas de datos locales, y es la que me corresponde a mí como profundizar un poco. Estas pruebas de datos locales se centran en el estudio de variables de programas. Es decir, busca establecer un control de calidad de las variables. Es decir, que estén declaradas, que no exista otra variable con el mismo nombre, porque pues ya sabemos que si la variable no está declarada, al ejecutarse la acción o la función, no la va a encontrar, y pues obviamente vamos a tener un error ahí. Si existe una variable con un nombre duplicado, pues esto también va a ocasionar errores. Por eso es importante que en las pruebas de datos locales se busque que no haya esa homonimidad en las variables. Y también buscamos que no estén ni declaradas local ni globalmente, ¿ok? O sea, que este nombre no se repita ni localmente ni globalmente, porque puede ser que localmente no se repita, pero globalmente sí se puede repetir. Que estén absolutamente referenciadas, o sea, que cada función vaya exactamente hacia la variable que requiere para ejecutar la acción, ¿sí? Eso quiere decir básicamente que haya referencias a todas las variables y para cada variable. Y por último, analiza su comportamiento en comparaciones, ¿sí? O sea, es decir, establece paralelos entre las variables para determinar cuál puede funcionar de mejor manera. Entonces, en términos generales, esto es lo que corresponde a pruebas de caja blanca. Ya ahora mis compañeros entrarán a determinar las otras técnicas o los otros tipos de pruebas de caja blanca para este ejercicio. Entonces me centré en pruebas de datos locales y en explicar cuáles son los pasos para ejecutar una prueba de caja blanca, cuáles son los tipos de prueba de caja blanca, cuáles son las técnicas de prueba de caja blanca y claramente qué es una prueba de caja blanca, en qué consiste. A todos muchas gracias, y esta es mi exposición. Bueno, mi nombre es Sofía Pérez Mantilla, yo soy aprendiz de la tecnología ATSI del SENA.
como parte de la fase 5 de implementación, contemplando pues los temas de testing. Al equipo 2 nos correspondió las pruebas de caja blanca y a mí específicamente me corresponde hablar de las pruebas de bucle y de condición. Iniciando con las de bucle, son aquellas pruebas de caja blanca, como mencionaba, que evalúan la validez de las construcciones de tipo de los bucles. Los bucles, según su estructura, se pueden dividir en simples, anidados, concatenados y no estructurados. Iniciando con los bucles simples, para evaluarlos se requiere que se cumplan por las siguientes interacciones. Tenemos en cuenta que n es el número máximo de las veces que pasa por ese bucle. Debemos plantear casos de prueba en los cuales se salte por completo el bucle, es decir, no entre en el bucle, pase una vez, pase 2 veces por el bucle, pase m veces por el bucle, teniendo en cuenta que m sea menor al número máximo de casos, y hacer que pase n menos 1 veces y n más 1 veces por el bucle. Con un ejemplo que presentaré en un momento, esto se va a hacer pues de una forma como más ilustrativa. También contamos con los bucles anidados, que son aquellos que dentro de un bucle internamente hay uno o más bucles. Y pues la forma de evaluarlos a ellos es empezando por el bucle más interno con una prueba de bucle simple y luego avanzar hacia afuera aplicando pues las pruebas de bucles simples necesarias por tantos bucles haya, ¿sí? Hasta que se hayan probado todos los bucles en su totalidad. También encontramos los bucles concatenados, que son aquellos que son continuos, dependiendo de su relación entre ellos, se pueden llamar dependientes o independientes. Dependientes es que un bucle continuo se ejecuta o funciona dependiendo de cómo se ejecute o se comporte el bucle inmediatamente anterior, manifestando pues una relación de dependencia. Entonces, si es así, si son dependientes, se tratan como bucles anidados. Si por el contrario son independientes, la ejecución de un bucle no depende de otro bucle, se trabajan individualmente con las pruebas de bucle simple. Los bucles no estructurados pues requieren un rediseño, afectan directamente la calidad del software y pasada pues el proceso de rediseño, teniendo en cuenta pues el tipo de bucle resultante, se escoge la prueba pues más conveniente, más apropiada para este caso. Entonces iremos a hacer un ejemplo. En este caso tenemos una función de Python en la cual cumple con estas especificaciones. Es un algoritmo que divide un número positivo entre 1 y 125 continuamente entre 5, siempre y cuando sea múltiplo de 5. Acá establecimos una función, dividir entre 5, recibe un parámetro llamado número, y inicializamos una variable veces en 0, y creamos el loop o el bucle while, de tipo while, y preguntamos si número es divisible entre 5 con la división módulo,
preguntando pues si el residuo es 0. De ser así, de ser divisible entre 5, porque eso es lo que nos están solicitando siempre y cuando sea múltiplo de 5, entra en el while, en el loop, y el número es dividido entre 5. Y pues eso puede pasar en repetidas veces y por eso establecimos pues este contador que irá sumando una vez cada vez que pase por el while y se divide en 5. Retorna una string en la cual estamos mostrando pues qué resultó de ese número, cómo se simplificó después de dividirlo en repetidas ocasiones por 5 y el número de veces que pasó por el while. Entonces, lo que hace especial a las pruebas de caja blanca es que contamos con el código fuente, podemos hacer diferentes rondas de pruebas de testing y con ello pues vamos modificando de una vez el código para que según pues lo que identificamos con las pruebas. Entonces en la primera prueba el parámetro que le paso es un número 3 y yo esperaría que como 3 no es divisible entre 5 jamás pase por el loop. Y en este caso pues el resultado es 3 porque nunca se dividió, se conserva el número, y número de veces 0, nunca se dividió por 5, nunca pasó por el while. Eso es lo que yo esperaba. Por lo tanto, pasa este caso de prueba. Ahora intencionalmente se diseñó uno que a priori sé que va a fallar, que es ingresarle un número negativo. Matemáticamente está bien el resultado, pero como las especificaciones del algoritmo es que debe ser un número positivo, no debería pasar por el while. Algo está mal con el algoritmo porque está dejando pasar números negativos dentro del while. No queremos eso. Así que le hacemos modificaciones al código. Para saber pues que un número sea positivo, debe ser mayor a 0. Y aprovechando de una vez establecemos el rango del máximo, porque pues esas son las especificaciones del algoritmo. Entonces ponemos un límite superior. De resto pues se conserva la estructura y el contenido del script y empezamos a generar diferentes pruebas, casos de pruebas según lo que se nos estableció acá en la prueba de bucle simple. Entonces el primer caso es que salte por completo el bucle, que no entre el bucle. Usamos los dos primeros casos que se establecieron, el 30 y el menos 30. Acá vemos los resultados, nunca pasan por el bucle. Perfecto. En el caso siguiente, en los dos casos siguientes pasamos un 5 y un 10. 5 si pasa, si cumple con todas las condiciones, es dividida una sola vez, porque al dividir por 5 da 1 y ya 1 ya no entraría en el bucle. Lo mismo el 10, al ser dividido la primera vez por el 5 da 2 y ya ese número no entra en el bucle más, no cumple con las condiciones. Por lo tanto, yo esperaría que el número que quede después de haber sido reducido al dividirse por 5, en el caso del 5 sea un 1, en el caso del 10 sea un 2, y solo haya pasado una vez por el bucle. Ahora que pase 2 veces por el bucle, contamos con el 25, que sería lo mismo que decir 5 a la 2. Y yo esperaría que al pasar 2 veces, la primera vez que pase se reduce a 5, la segunda vez que pase se reduce a 1 y pasa 2 veces.
Espero que se haya reducido 1 y que pase 2 veces, perfecto. Pasar m veces por el bucle, pero siempre que m sea menos que n. Si miramos el límite superior siendo 125, sabemos a priori que este while se va a cumplir 3 veces, porque los números de 1 a 125 que sean divisibles entre 5, el número que más veces pasaría por este loop es el 125, que pasaría 3 veces. Esa es nuestra n. El número máximo de veces que pasa por el loop es 3 veces. Así que puede ser cualquiera que pase 1 o 2 veces, que ya lo hemos hecho, pero en este caso pusimos otro número, 45, listo, también pasa muy bien. Al reducirse, la primera vez que se divide en 5 da 9, ya no pasa más por el bucle, solo pasa una vez. Y acá tenemos n-1, si teniendo en cuenta que n es 3, n-1 es 2, ya es un caso que habíamos contemplado. 125, el número pasa 3 veces. Y eso es lo que yo esperaría acá. Y 625 pasa 4 veces, teniendo en cuenta que matemáticamente 5 a la 4 es 625, pero como está establecidas las condiciones al inicio, este número no entra. Sin embargo, sabemos matemáticamente que pasaría 4 veces por el bucle si no tuviera un límite superior configurado con 125. Y tiene sentido en cuanto a la lógica del algoritmo que no pase por el bucle, o sea que el hecho de que no pase es un buen indicio de que la lógica está funcionando bien. Entonces, dicho esto, pues ese es un ejemplo de unas pruebas de tipo bucle. Se establecen unos casos de prueba, como se vio con el ejemplo, y según los resultados, pues se va modificando el código para que esos casos de prueba se cumplan satisfactoriamente. Ahora, continuando con las pruebas de condición, tenemos que las pruebas de condición son aquellas que evalúan las condiciones lógicas contenidas en alguna parte de nuestro sistema informático, y estas condiciones pueden ser simples o compuestas según el número de condiciones que cuenten. Simples, pues solo cuenta con una condición; compuesta tiene 2 o más condiciones. Para hacer esto un poco más gráfico, pues tenemos que en las simples nos ayudamos de diferentes expresiones con los operadores relacionales: mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual igual, o no igual o desigual. En este caso tenemos unas condiciones simples que yo esperaría pues que me retornen o true o false. Tenemos 5 es menor a 4, yo esperaría un false, y así es. En este caso, 8 es mayor o igual a 10, no es cierto, espero un falso. 110 es igual a 110, sí, espero un true, y así es. Y 4 es diferente de 5, efectivamente, debe ser calificado como true, y así es. Cuando hablamos de las condiciones compuestas, nos ayudamos de los operadores lógicos AND, OR, NOT y los paréntesis. Por temas de ser más prácticos, usamos variables booleanas para especificar o para ejemplificar casos de AND, OR y NOT. En la tabla de verdad del AND, sabemos que para que dé true, todas las condiciones deben ser ciertas. Si solo
una condición no se cumple, una condición es falsa, ya por eso va a generar falso. Entonces, este es un ejemplo de dos condiciones o de dos expresiones, en este caso, booleanas, true y false, true and false, va a retornar como false. En este caso, que tenemos las dos expresiones en true, nos va a arrojar true, porque para que una genere un true, todas las condiciones deben ser ciertas. En la tabla de verdad del OR, se sabe que al menos una de las condiciones debe ser cierta. Entonces, tenemos que true o true va a arrojar un true. True o false va a arrojar un true igualmente. No importa que acá haya un false porque al menos hay un true. Y la única forma que un OR genere un false es porque todas las condiciones, todas las expresiones sean false. En este caso se cumple false o false. Y el not es simplemente la negación. Si recibimos un false, va a arrojar un true y viceversa. Ahora, ya entrando en materia de las pruebas de condición como tal, se conoce que las pruebas se evalúa la cobertura de decisión, la cobertura de condición y la cobertura de decisión-condición. Lo mismo que en el caso de los bucles, vamos a hacer un ejemplo. Esta es una función que está basada en el material formativo para este tema del SENA, pero está hecho en Python y tiene unos mensajes informativos sobre de pronto qué fue lo que se ingresó mal. Tenemos un algoritmo, una función que va a comprobar si una hora es digitada correctamente. Los parámetros que recibe son hora, minuto y segundos. El primer if, la primera condición, tiene, bueno, el primer statement tiene dos condiciones en este if, que pregunta por un rango. Y cuando se trabaja con rangos, para evaluar si, en este caso, un número está dentro de ese rango, pues nos ayudamos del AND. Entonces acá la hora debe estar entre 0 y 23, los minutos entre 0 y 59 y los segundos entre 0 y 59. En caso de que la hora sea digitada correctamente, se cuenta pues con un string que se retorna o incorrecta, según sea el caso, y para los minutos están las strings que se retornan en caso de que sean ingresados incorrectamente. Entonces vamos a desglosar el tema de decisiones y condiciones en este algoritmo. En este algoritmo contamos con tres decisiones que se pueden ver fácilmente en los if statements. Hay tres statements en los cuales se decide, en cada uno se va a decidir si es true o false, y hay en cada decisión dos condiciones, que por ser un AND deben cumplirse ambas. Entonces, usando esta tabla de casos, según cada decisión, digamos que establecemos unos casos de prueba con base a que todos los valores sean verdaderos y todos los valores sean falsos. Y también podemos hacer diferentes combinaciones que en eso finalmente pues se basa el tema de la cobertura, que es cubrir todas las posibles combinaciones de cada una de las decisiones y en cada decisión pues la condición también. Por cuestiones, para ser más prácticos, pues acá se establecieron 4 casos de prueba
en los cuales el primero es el caso ideal, todos los parámetros son ingresados correctamente, se establece a priori un resultado esperado, que es la hora ingresada es correcta, y en efecto es lo que se recibe. Todos, cada uno de estos parámetros entra en las decisiones respectivas y cumplen con ambas condiciones. Ahora, en este caso 2, espero que la hora ingresada sea incorrecta. Desde el primer punto de decisión, que es cuando se pregunta por la hora, ya se establece como incorrecta. Pero si miramos las condiciones, se sabe que sí cumple con una de las condiciones, una de las dos, pero por ser una, al no cumplir con las dos, va a generar un false. En este caso 32 sí que es mayor que 0, pero no es menor que 23. Entonces, desglosando esa parte, en el primer punto de decisión ya no cumple con ese if statement. Pero si analizamos a nivel de condición, cumple con una condición, pero no con la otra. Y por ser una, ya arrojaría un false. En el caso siguiente, que son los minutos, sería el segundo punto de decisión cuando se preguntan por los minutos y es 80. Los ingresamos como un caso de prueba a propósito incorrectos. Sabemos que en los minutos sí que es mayor que 0 el 80, pero no es menor que 59, es mayor. Por eso, en el punto de decisión 1, en este caso sí pasa, pero ya en el punto de decisión 2 no pasa. A nivel de condiciones cumple con uno y no cumple con otro. En el caso 4, vamos a ingresar los segundos incorrectos. Lo que esperamos, pues, es que nos notifiquen eso, en efecto. Y así es. Teniendo en cuenta el aspecto de decisión, el error se genera en el tercer punto de decisión, cuando se pregunta por los segundos. Y ya a nivel de condición, pues sabemos que el 75 es mayor que 0, pero al superar al 59, pues va a generar un false, porque no cumple con una de las dos condiciones. Los ejemplos anteriores, pues todos los ejemplos han sido que pasan siempre por la primera, pero no por la segunda condición. ¿Qué pasa si queremos que en este caso sea un caso en el que en el tercer punto de decisión de los segundos pase digamos, se cumpla la segunda condición, pero no la primera? Sería un número que sea menor a 0, pues es un negativo, podemos usar un menos 10. Igualmente espero que los segundos ingresados sean incorrectos, es decir, que a nivel de decisión, pues se afecta es el tercer caso, pero curiosamente, digamos, no se cumple la primera parte del if statement, que es que sea mayor a 0, porque menos 10 es menor a 0 en efecto. Pero curiosamente, y a diferencia de los otros ejemplos, sí que cumple con la segunda condición, que es que sea menor a 59, menos 10, en efecto, pues sí es menor a 59. Entonces, en esto consisten estas pruebas de condiciones y decisiones. Se establecen cuáles son los puntos de decisión en donde se determina true o false,
y a partir de ahí en cada punto de decisión pues se mira que en el statement haya condiciones simples o compuestas y pues se plantean múltiples casos de prueba para que se cubran todos los puntos de decisión y en cada punto de decisión pues todas las condiciones. Y pues eso sería todo sobre las pruebas de bucle y las pruebas de condición.